Se dio a conocer el revelador, preocupante informe del estado de la educación. Vamos a conversar con su coordinadora, Isabel Román, quien está con nosotros. Doña Isabel, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, don Ignacio. Querría comenzar, es que me llamó mucho la atención el título de la entrevista que hoy le hacen en La Nación, la colega Daniela Cerdas, porque creo que resume muy bien un concepto general de este cuidadoso y extenso y profundo estudio. Se dice que los alumnos se mantienen en el sistema, pero no están aprendiendo. Efectivamente, don Ignacio, este informe pues sale al país haciendo un llamado urgente, porque estamos en una verdadera emergencia nacional, una grave crisis educativa que es producto de los rezagos que veníamos acumulando del golpe de la pandemia y bueno, y de las rigideces institucionales que el país tiene para responder con rapidez en este periodo. Hablamos de un apagón educativo, don Ignacio, porque bueno, esto hace alusión a los problemas de acceso que han tenido miles de estudiantes en los últimos 4 años debido a interrupciones continuas que han tenido en el ciclo lectivo, debido a los problemas de conectividad que se han generado y que todos conocemos, y también debido a recortes en los aprendizajes. En el marco de la pandemia se tuvo que priorizar contenidos y se recortaron muchos de los aprendizajes que los estudiantes deberían recibir. Por eso, y además se generó una nueva forma de exclusión educativa. Y ahí va esta afirmación, claro, con Ignacio. Los estudiantes están en el sistema, pero no están aprendiendo lo que debieran aprender. Hoy tenemos, don Ignacio, niños de 4º grado de la escuela que desde que entraron a primaria no han tenido un ciclo regular y muchos de esos niños en 4º grado hoy no saben leer ni escribir. Doña Isabel, vamos a ver un gráfico del estudio que pues demuestra claramente, es el gráfico 3, Jason, el esquema de interrupciones. Lo vemos de abajo para arriba. En el 18, la huelga indefinida de educadores, 4 meses. Después, en el 19, huelgas intermitentes de sindicatos y protestas estudiantiles, 2 meses. Y en el 20 y en el 21, pues, lo que sabemos de la suspensión de curso por el tema de la pandemia. Es importante también destacar que la pandemia, si bien es una de las revelaciones que hacen ustedes, si bien vino a agravar la situación, ya la situación estaba particularmente grave antes del primer caso de COVID-19 el 16 de marzo del año pasado. El 6 de marzo. Veníamos arrastrando problemas de bajo logro educativo, seguíamos arrastrando problemas de infraestructura en los centros educativos, ¿verdad? Seguíamos con problemas de calidad en términos de pues, la calidad de los docentes. Eran problemas que veníamos arrastrando, ¿verdad? Y que ya reflejaba la última evaluación, don Ignacio, que nosotros tenemos, son las pruebas PISA que se realizaron en el 2018, donde pues la mayoría de los estudiantes de 15 años que participaron en esas pruebas se ubicaban en los niveles más bajos de desempeño de lo que estas pruebas miden, que son comprensión lectora, que es resolución de problemas, indagación científica. Entonces ya ahí teníamos una señal importante de que seguíamos arrastrando bajo logro educativo, y cuando vino el golpe de la pandemia, que nos cayó como un meteorito, ¿verdad? Pues se sumó, ¿verdad? Se suma a pues, la ruptura de las clases presenciales, el cierre de las escuelas, pues lo que vino fue a enviar a todos los niños jóvenes a sus casas y la escuela improvisada en casa pues es tan desigual como desigual es la realidad. Y lo cierto es que pues muchos de los niños y adolescentes no estaban en condiciones adecuadas de recibir una educación a distancia. Con las distintas informaciones que el Ministerio
fue dando a lo largo del 2020. En términos de los estudiantes afectados, estamos hablando en promedio de un 40% de estudiantes que no tuvieron acceso a una buena conectividad. Y si sumamos estas interrupciones, por ejemplo, el tema de la huelga y la pandemia, digamos, los efectos acumulados, por ejemplo, en matemáticas, la pérdida de lecciones, ya en ese efecto acumulado, huelgas y pandemia, pues equivalen a un 80% de un año lectivo en primaria y a un 72% de un año lectivo en secundaria. Y eso es muy grave, porque significa que efectivamente pues, estas generaciones están siendo afectadas en términos de los conocimientos y las habilidades que deben de tener. Lo grave, lo desgarrador, doña Isabel, es que este apagón educativo, con quien más se ensaña, es con los sectores que más necesitan la educación para salir adelante, que son los sectores más pobres de nuestro país. Eso es lo urgente, don Ignacio. El 99% de los niños, niñas y adolescentes que vienen de hogares de climas educativos bajos, es decir, de hogares donde el promedio de los adultos en esos hogares tiene primaria incompleto o menos, asiste al sistema educativo público, ¿verdad? Por eso es que esto es realmente una verdadera emergencia nacional, porque estos son los niños más vulnerables, ¿verdad? Los que están siendo afectados, por ejemplo, en términos de las brechas, ¿verdad? En estos hogares son los hogares donde hay más problemas de hacinamiento tecnológico, ¿verdad? Afecta el problema de hacinamiento tecnológico, es decir, hogares donde no hay dispositivos suficientes para que los niños o jóvenes puedan conectarse, afecta un 77% a los hogares que tienen 3 o 4 hijos en edad de asistir a la educación y que asisten a la educación pública. Muchos de estos niños, la mayoría, solo se conectan a Internet por celular, y hay un porcentaje que no lo hace de ninguna manera, ¿verdad? Y tienen problemas de dispositivos. Donde tenían acceso a dispositivos era en el centro educativo, pero en la casa no lo tienen. Entonces, realmente aquí, si no atendemos con celeridad este problema, don Ignacio, estamos no solamente profundizando las desigualdades educativas entre el sector público y el privado, sino también las desigualdades sociales en el mediano y en el largo plazo. Por supuesto, ante este apagón educativo, ante esta que no cabe duda que es una emergencia nacional, el sector educación, el Estado, es consciente y está tomando las medidas para que la situación más bien no se agrave, doña Isabel. Bueno, se han venido tomando un conjunto de medidas, muchas de ellas pues tratando de resolver problemas que no habíamos resuelto antes de la pandemia. Por ejemplo, don Ignacio, pues antes de la pandemia nosotros no teníamos un uso generalizado de las tecnologías de información y comunicación, ¿verdad? Eso por años se venía postergando, ¿verdad? El uso generalizado de todos los educadores de las plataformas digitales, y fue algo que tuvo que hacerse rápidamente, ¿verdad? En menos de 2 meses, pues el ministerio pudo, digamos, generar plataformas, la plataforma Teams, para que los docentes se pudieran conectar y pudieran tener un contacto con sus estudiantes. Sin embargo, pues ahí también arrastrábamos problemas. 6 de cada 10 docentes no habían recibido formación en las universidades sobre el uso de las tecnologías, ¿verdad? Ni cómo desarrollar la enseñanza virtual. Entonces también ahí teníamos rezagos. Y bueno, hay un gran problema que tenemos también. Bueno, se tuvo que priorizar contenidos y eso ahí vino un problema relacionado con el recorte de los aprendizajes, ¿verdad? Que, por ejemplo, nosotros analizamos el área de español y de matemáticas, ¿verdad? Y casi en el caso de español se redujo en promedio un 50% de los aprendizajes esperados, ¿verdad? Siendo, por ejemplo, grados como 2.º grado y 6.º grado, donde hubo los recortes mayores, ¿verdad? En términos de los aprendizajes esperados. En matemáticas se cubrió la mitad de los contenidos, siendo, por ejemplo, 8º y 9º años especialmente afectados.
Y temas claves también fueron afectados, como por ejemplo la expresión y la comprensión lectora, el tema de estadísticas y probabilidades, que es tan importante para resolver problemas en la vida cotidiana. En fin, o sea, lo que tenemos es realmente que actuar rápido, Ignacio, porque realmente si nosotros como país, todos los sectores no se comprometen con estas generaciones, vamos a, en los próximos años podríamos tener una nueva generación perdida, cosa que no queremos, ¿verdad? Y es urgente por eso actuar con la mayor celeridad posible. Ahora que menciona el tema de la generación perdida que se da en la década de los 80, consecuencia de la seria crisis económica de comienzos de esa década, y los efectos se siguieron viendo durante las siguientes décadas. ¿Estamos ante ese peligro, doña Isabel? ¿Estamos ante el peligro de que decenas de miles de chicos o cientos de miles dejen la educación formal en los próximos 2, 3 años y ya pues hay decenas de miles que se han apartado? Yo estoy totalmente convencida, don Ignacio. Le voy a dar un dato muy preocupante que no puede dejar dormir a este país. Entre el 2019 y el 2020, el número de estudiantes en pobreza extrema pasó de 189,000 a 297,000 estudiantes, don Ignacio. Este país no puede dormir tranquila con esas cifras. ¿Por qué? Bueno, porque estos son estudiantes que si no reciben los apoyos que se requieren, al paso siguiente van a estar fuera del sistema educativo. Claro. Y hicimos en el Estado de la Educación unos escenarios para ver, bueno, qué pasaría con la pobreza en 5 años, en 10 años y en 15 años, si muchos de estos estudiantes se nos salen del sistema. Y le voy a hablar nada más del escenario de los próximos 5 años. Si muchos de estos niños y jóvenes se nos salen del sistema en los próximos 5 años, por ejemplo, en la región Brunca, la pobreza va a incrementarse un 40%. En la región Chorotega, en un 35%. En la región Caribe, en un 38%. En la zona rural, vamos a tener un incremento de un 31% de la pobreza. En las mujeres, en un 32%. Entonces, veamos que el tema de la pandemia, digo yo en educación, la crisis en educación, es una crisis silenciosa que corre en paralelo con la crisis sanitaria. Solo que los resultados en educación solo los vemos en el mediano y en el largo plazo. Pero los problemas de desempleo, de pobreza, que preocupan tanto a los costarricenses, la mejor forma de combatirlos es con la educación, que son las herramientas claro, para darle machete a la gente para que pueda enfrentar estos problemas. Estaba viendo también otro gráfico que resulta muy preocupante, lo vamos a ver, el gráfico número 1, Jason, que es el porcentaje de centros educativos con problemas en servicios de infraestructura. Estamos hablando de problemas con agua potable, de racionamientos de agua potable, de problemas de electricidad y también de problemas con los lavatorios, lo cual no solamente está el problema de la conectividad que tan claramente está expuesto, que se tuvo que afrontar con la desigualdad que tiene durante estos meses de pandemia, sino que también en las aulas hay tremendas deficiencias. Es que bueno, esto es parte, don Ignacio, de los rezagos históricos, ¿verdad? Que venimos como arrastrando. Tenemos que acordarnos que en los años 80, pues uno de los principales huecos que se nos abrió en el sistema educativo fueron los rezagos en infraestructura. Dejamos de construir colegios. Después, bueno, empezamos a aumentar de nuevo la inversión en educación y se empezó a recuperar la inversión y bueno, se volvió a empezar a mejorar y a construir nuevos colegios. Pero los colegios y las escuelas que ya estaban, tenemos un problema serio de mantenimiento de esos centros educativos que ya de informes anteriores habían reportado. Y claro, cuando nos cae el meteorito, de la jarana sale a la cara, ¿verdad? O sea, no es que no se han estado haciendo esfuerzos por construir nuevos colegios y escuelas, se ha estado haciendo y es un esfuerzo muy importante sobre el cual hay que seguir, pero hay un déficit acumulado histórico
¿verdad? En algún momento nosotros habíamos identificado en el estado de la educación que era equivalente a un 1% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? Entonces se ha venido aumentando, pero no es suficiente. Entonces, aquí lo que pasa es que tenemos un sistema educativo con mínimos no resueltos, Claro. que cuando entramos en situación crítica, pues nos salen a la cara. Doña Isabel, no quisiera ser pesimista, pero si sumamos el déficit, los problemas que ya estaban antes de la pandemia, si sumamos estos 4 años que veíamos con seriosísimos, amplios lapsos en que no hubo clases, lo que ha pasado, junto a lo acumulado, esto va a ser una cicatriz o vaya un daño al sistema educativo muy difícil de reponer en el corto plazo. Sí, nos va a tomar años recuperarnos, sin lugar a dudas. Ignacio, eso hay que tenerlo claro. Por eso es la urgencia de actuar rápido, de actuar ya, ¿verdad? Y necesitamos saber la profundidad del iceberg, ¿verdad? Porque el otro tema que el informe señala es que no tenemos información robusta sobre cuál es el nivel de profundidad de lo que estamos enfrentando, porque tenemos 3 años donde no tenemos pruebas nacionales, ¿verdad? Y aquí es muy importante la aplicación de esas pruebas con carácter diagnóstico, don Ignacio, no para castigar a los niños y a los adolescentes y revictimizarlos, ¿verdad? Los principales perdedores de toda esta crisis son los estudiantes, y por eso la portada del informe, ¿verdad? Aquí el tema es que necesitamos tener información para saber cómo implementar planes de nivelación. Planes de nivelación con información robusta que nos diga dónde están las principales deficiencias y empezar de inmediato a implementar estos planes de nivelación, ¿verdad? Esto es un problema pues, que ha afectado a todo el mundo, ¿verdad? No es el caso único de Costa Rica, y los países en este momento están abocados a desarrollar planes de nivelación, ¿verdad? Pero para eso necesitamos saber cuál es el nivel de la profundidad del iceberg que tenemos al frente, ¿verdad? De tal manera que rápidamente podamos desarrollar estrategias de atención diferenciadas, siempre lo digo, porque no podemos homogeneizar, digamos, el tratamiento, la respuesta, ¿verdad? Hay niños especialmente y jóvenes vulnerables que han estado más desconectados, han sido más afectados por este apagón educativo, y estos requieren atención especializada. Claro. ¿Verdad? Y esto es un fenómeno, es un problema, don Ignacio, donde todos los sectores tienen que involucrarse. O sea, no es solamente una tarea del Ministerio de Educación, es todos los sectores tenemos que empezar a trabajar. Es como cuando tenemos una emergencia nacional, don Ignacio, los costarricenses saben cuando están frente a una tragedia, ¿verdad? Y saben muy bien discernir la gravedad de la situación y saben actuar, ¿verdad? Entonces, aquí creo que es un gran llamado al país, lo que este informe está haciendo, que pongamos este claro, tema de la educación en un lugar prioritario de la agenda nacional. Máxime en este momento que estamos ya comenzando la campaña electoral, este tema debería ser uno de los 2, 3 temas más importantes de analizar para los que quieran, que ojalá sean muchos, consultar este esclarecedor, este responsable trabajo que hicieron. ¿Dónde se puede consultar el informe del estado de la educación, doña Isabel? Se puede consultar en la página del Estado de la Nación, en www.estadonacion.or.cr. Ahí está disponible el informe y todas las investigaciones de base que respaldan esta investigación, que fueron bastantes investigaciones que realizamos con especialistas que se abocaron a hacer un análisis detallado de los múltiples temas que estamos llamando y que estamos poniendo a disposición para la toma de decisiones, don Ignacio. O sea, no puede ser que en esta campaña electoral haya candidatos que se ofendan porque se les ofrece educación como una responsabilidad. O sea, sin educación, don Ignacio, no va a haber reactivación económica. Claro. Sin educación no vamos a tener ciudadanos capaces de discernir entre una noticia falsa y una que no lo es. Y ahí la democracia está también en peligro. Entonces, realmente coloquemos este tema en un lugar prioritario
y no normalicemos lo que no es normal, don Ignacio. Claro. Usted y yo se recuerda que en los años 80 esta sociedad vio como normal que empezaran 7 séptimos o 8 séptimos y terminaran 2/5. No sé si usted lo recuerda bien. Claro que sí. Eso se hizo normal cuando era una tragedia lo que estaba ocurriendo. Y ahora parece normal que los centros educativos estén cerrados y que haya una gran cantidad de estudiantes que estén en esta situación. Es una responsabilidad histórica que todos los actores educativos en este país tienen que asumir. Claro. Y más en este momento que estamos celebrando el bicentenario, realmente hagamos una cruzada nacional por la educación, para relanzar la educación en un país que lo único que tiene es su gente. Y aquí estamos hablando no de números, estamos hablando de los sueños y de las oportunidades de miles de niños y adolescentes. Gracias por su tiempo, gracias por el formidable trabajo de todos los compañeros suyos en el informe del estado de la educación, y es obligación de todos que esto esté en la polémica, en la realidad nacional durante los próximos meses. Gracias, doña Isabel. Con todo gusto, don Ignacio. Buenas tardes. Buenas tardes.